aquí estoy en reposo, con una cantidad de energía almacenada que me mantiene en reposo. Esa energía se llama energía potencial, pero si la libero, comienzo a moverme y esa variación de energía o energía liberada es equivalente al trabajo. Miren, hola, saludos, ¿cómo están? Espero que estén perfectos por la gracia de Dios. Todo el que cree en Dios y se mantiene con su corazón limpio es feliz. Así que ya lo saben, se lo he dicho. Dos elefantes se balanceaban sobre una tela de araña. Miren eso que está ahí. Ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan. Entre una pila, Alessandro Volta fue el primero en inventar con esto de las pilas. Miren, a propósito de Alessandro Volta, vamos a hablar un poquito del potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un fenómeno. Ese fenómeno, ese elemento de la electricidad, es el encargado de acelerar los electrones, los acelera, los pone en movimiento. De hecho, esa es la función del potencial eléctrico, acelerar los electrones, ponerlos en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué consiste eso? Una carga eléctrica en un punto cualquiera del espacio, una carga Q, y la quiere trasladar a cualquier otro punto, esa carga Q. Para hacerlo, debe pasar lo que yo hice al principio, que tuve que liberar energía para hacer una variación de energía, porque para poder hacer un trabajo hay que realizar una variación de energía. ¿De acuerdo? Entonces, resulta, y viene el teléfono mío está sonando y me están interrumpiendo la grabación, que no la voy a detener. Entonces, de cómo se define el potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico es esto yo con la coletilla del E. Es el trabajo que hay que realizar sobre una carga eléctrica para trasladarla de un punto a otro, o la energía potencial eléctrica liberada para poder trasladar la carga eléctrica entre dos puntos, o de un punto a otro, como usted lo quiera decir. Al potencial eléctrico lo vamos a nombrar V, y el trabajo usted sabe que es W, y la carga es Q. Bien, podemos escribirlo por el lado de la energía, ya que trabajo igual a variación de energía. Entonces podríamos también energía entre carga. ¿Qué energía es esa? La energía eléctrica que hubo de liberarse para poder realizar ese trabajo de trasladar la carga de un lugar a otro. Así de sencillo. En honor a mi amigo que yo mencionaba ahorita, mi compadre, mi canchanchan, el físico italiano Alessandro Volta, es que la unidad de medida del potencial eléctrico es el voltio. De hecho, por eso también le llaman al potencial eléctrico voltaje, porque como su unidad de medida es el voltio, pues cuando usted mide la intensidad de un potencial, usted dice, hay tanto de voltaje. Miren, ¿qué ocurre? Que la energía se mide en Joule, y el trabajo también en Joule, y las cargas se miden en Coulombio. Eso es en honor a nuestro amigo y hermano Charles de Coulomb, otro físico importante inglés. Miren, el Joule sobre Coulomb, en honor a mi amigo Alessandro Volta, le llaman voltio, que de ahí es que le llaman voltaje al potencial eléctrico. Entonces Joule entre Coulombio es igual a voltio, que lo vamos a simbolizar también con la letra V, igual que se nombra el potencial eléctrico. Miren qué interesante. Fíjense otra cosa. Dado que el potencial es trabajo entre carga,
trabajo entre carga. Todos sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ya que una magnitud vectorial se multiplica, una magnitud escalar, multiplicamos dos vectoriales, fuerza y un desplazamiento, el producto de dos vectoriales da un escalar. Lo que quiero decirles es que yo puedo sustituir acá en esta fórmula aquí el trabajo por fuerza por distancia o por desplazamiento, fuerza por desplazamiento entre carga, y dice lo mismo que acá, trabajo entre carga. ¿Qué ocurre? Que el cociente de dividir la fuerza entre la carga eléctrica me define lo que se llama intensidad del campo eléctrico. Por tanto, nosotros podemos determinar el potencial eléctrico también con la ecuación de intensidad del campo eléctrico por la distancia. En el caso, por ejemplo, de que tengamos que tengamos dos placas paralelas. Si tenemos dos placas paralelas cargadas, vamos a suponer esta positiva y la otra negativa. Esas dos placas paralelas, entre ellas, obvio, vamos a cargar esta negativamente, entre ellas hay una distancia de separación y se genera un flujo eléctrico entre ellas porque están cargadas distintas, se da una atracción. Eso genera ese traslado de carga, una diferencia de potencial, y entonces el potencial eléctrico entre esas dos placas paralelas es el campo eléctrico generado por las cargas aquí en este espacio multiplicado por la distancia que están separadas las cargas. Y entonces por eso nosotros podemos, a través de esta ecuación sencilla, obtener esa expresión para el potencial eléctrico. Miren qué bonito, qué lindo. Pero también podemos hacer otra cosa. Voy a mover un poco la cámara para acá para tener más espacio acá, porque miren otro detalle que podemos hacer con esta expresión acá. Como el potencial eléctrico es trabajo entre carga y el trabajo de fuerza por desplazamiento, pues miren, la ley de Coulomb dice que esa fuerza es el producto de dos cargas, carga 1 por carga 2, multiplicado por la constante eléctrica entre el cuadrado de la distancia. Entonces en esa ecuación o fórmula, yo puedo sustituir la fuerza por lo que es lo mismo, K por Q1 por Q2 entre D cuadrado por D entre Q. Fíjense que simplemente sustituir la F, fuerza, por esa expresión, lo otro se queda igual. Entonces yo voy a simplificar eliminando una carga con esta y una distancia de estas dos con esta. Y también vamos a tener otra expresión para calcular el potencial eléctrico, que sería la constante por la carga entre la distancia. ¿Para cuándo va a ser esto? Eso es para cuando usted tenga una carga eléctrica en un punto determinado del espacio. Entonces, a todo alrededor de ella se genera un campo eléctrico. En cualquier punto del espacio, vamos a llamar este punto P aquí. ¿Cuál es el potencial que ella genera en ese punto? Pues con esta expresión, el valor de la carga por la constante eléctrica entre la distancia que hay de la carga al punto. Ustedes saben el potencial que está acá, porque la intensidad del potencial va a variar, la magnitud, con la cercanía a la carga o la lejanía, ¿no? Bueno, esa K que ustedes ven ahí, que llaman constante eléctrica, también otros le llaman constante coulombiana, tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Eso es una constante, así que se aprenden eso bien aprendidito y ya ustedes saben, aquí tienen un caminar, ¿verdad? Un explorar sencillo, elemental sobre el concepto de potencial eléctrico. El propósito de tener esa pila en la mano era para recordar que Alessandro Volta fue el primero que inventó el asunto de la pila. ¿Qué cosa es una pila? Una pila es un dispositivo que permite convertir la energía química en energía eléctrica.
Entre sus extremos hay dos terminales. Este es el positivo, que siempre será el botoncito más largo de la pila, y este otro lado es el negativo, que es el más plano acá. Cuando conectamos en ambos lados, producimos lo que llamamos una diferencia de potencial y comienzan a circular los electrones. Yo les comentaba al principio precisamente que el papel del potencial eléctrico es acelerar los electrones. Mientras está desconectada la pila, pues entonces los electrones están en reposo. Una vez generamos una diferencia de potencial, comienzan a moverse. En este caso, las pilas producen corriente continua. La corriente continua es el caso donde los electrones se desplazan en una sola dirección. ¿Ok? Sean felices. Será un placer estar con ustedes en nuestro próximo encuentro. Por favor, suscríbanse al canal, denle like a los videos, compártanlos, descárguenlos. Vamos a ayudar al profe Yo a que crezcamos en este esfuerzo por educar al mundo. Alegría, alegría, alegría. Miren, cada vez que vayan a hacer algo, se lo digo, háganlo con la fe de que Dios le va a ayudar a que le va a ir bien, a desarrollar sus cosas bien, y verán cómo esa felicidad será eterna, porque hay quienes creen que la felicidad la produce el dinero. ¡Falso! La felicidad la produce la tranquilidad de vida y la genera la fe en Dios. Aleluya.